Bueno, vamos a hablar algo de luxaciones de codo, fracturas de coronoides, olecranon y cabeza de radio. Bueno, para comprender un poco las luxaciones de codo, tenemos que tener un conocimiento sobre los huesos, ligamentos, estructuras musculares que proporcionan estabilidad al codo antes de lesionarse. La articulación húmero-cubital es la piedra angular de la estabilidad ósea y la movilidad en el plano de la flexo-extensión del codo. En los movimientos extremos, el olecranon y la coronoides encajan en las fosas respectivas y aumentan la estabilidad gracias a la contracción muscular y escasamente a los ligamentos, es decir, en la hiperextensión y en la hiperflexión. La cabeza del radio también amplía la base de apoyo del antebrazo y da no solo estabilidad en valgo, sino también en varo, tensando el complejo lateral. Y las partes blandas proporcionan un 40% de resistencia a la sobrecarga en valgo y un 50% en varo con el codo en extensión. Entre los estabilizadores laterales, el más importante es el ligamento colateral cubital lateral, ¿sí?, que se dirige desde el epicóndilo lateral hasta la cresta supinadora del cúbito. Después tenemos el ligamento colateral, el lateral, el que va del epicóndilo al ligamento anular, que se inserta en el borde anterior y posterior de la escotadura sigmoidea menor, y el ligamento colateral accesorio, que va desde el ligamento anular a la cresta supinadora del cúbito. Entre los estabilizadores mediales, tenemos el ligamento colateral medial con sus tres bandas, la banda anterior, que es la más importante, y la posterior, el ligamento transverso de Cooper. La anterior es la que se dirige desde el sector anteromedial, digamos, de la epitróclea hacia la apófisis coronoides. Y hay otras estructuras importantes para tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente que viene a la guardia, que son los paquetes vasculonerviosos, el nervio radial, la arteria humeral, el nervio mediano, el nervio cubital. En cuanto a la luxación de codo, bueno, es la segunda articulación que se luxa después de la de hombro en la edad adulta y la primera en la infancia. Hay un 20% que se encuentra asociado a fracturas. La clasificación, ya sabemos, como en todas las luxaciones, que hacen referencia a la posición de la parte distal articular, en donde está ubicada. La más frecuente en el caso del codo es la luxación posterior. Y el mecanismo de lesión es una caída con la mano en hiperextensión, el codo flexionado que sufre una carga axial, se produce un momento de supinación del antebrazo y valgo del codo. Es decir, en la fisiopatología hay un patrón circular que va de lateral hacia medial y que ocurre en tres estadios, en el cual en el primer estadio hay un desgarro del ligamento colateral cubital lateral. En un segundo estadio se produce la rotura de los restantes ligamentos laterales y de las cápsulas, tanto anterior como posterior. Y en un tercer estadio se produce la rotura del ligamento colateral medial, que ya sería parcial cuando se lesiona solamente la banda anterior y completo cuando se produce la lesión de la banda anterior. Por lo tanto, la luxación ya sería la última etapa de esos tres estadios de inestabilidad, consecuencia de la subluxación posterolateral rotatoria cubitumeral con rotura de partes blandas que progresan desde lateral hacia medial, dependiendo de la fuerza de lesión. Para los que están, los chicos de la guardia, la valoración inicial, bueno, la presencia de dolor, deformidad, la actitud en semiflexión, ya lo conocemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pedir una radiografía y evaluar si hay lesión vasculonerviosa, tanto antes como después de la manipulación. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, chicos, ya principalmente los de primero, ya los demás ya lo conocen. No solo por el paciente, que es lo más importante, sino desde el punto de vista legal, y eso es para que lo tengan en cuenta en todas las lesiones que lleguen a la guardia o en la internación.
en la cual, por ejemplo, tuvimos una paciente que tuvo una fractura de muñeca, López Inés Estela era, hace poquito, que la vieron por la guardia y venía con parestesias a nivel del territorio mediano, y eso siempre es importante anotarlo, ¿sí? Desde el punto de vista legal es importantísimo que antes de lo que le vayamos a hacer, del tratamiento que le querramos hacer, anotarlo en la historia clínica. Es importante, sí, en este caso, porque hay estructuras que permanecen intactas, principalmente musculares, como la fascia del antebrazo, tendón del bíceps, los artos fibrosos, que pueden ejercer un efecto de constricción y que haga que aumenten las presiones compartimentales. Y puede aparecer en un síndrome compartimental una contractura isquémica de Goldman, por lo cual habrá que hacer un diagnóstico diferencial con lesión neurológica cubital, por ejemplo. Bueno, la palpación, habrá que palpar los 3 puntos principales del codo, el olecranon, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, la cúpula radial. Bueno, ya sabemos el examen de los 3 puntos a localizar en el codo, tanto en extensión como en flexión, normalmente. Y en cuanto al tratamiento de la luxación, hablando de la luxación posterior, uno trata de que, si los libros te dicen que si llega antes de los 20 minutos, media hora o después, lo ideal es no hacerlo sufrir al paciente. Hablamos en mayo sobre las fracturas de muñeca y decíamos, bueno, que si se reduce, si no se reduce en la guardia, lo ideal es tratar de no hacerlo o de que sufra lo menos posible el paciente y de que no aumentar más la lesión. Por eso que se intenta una reducción bajo sedación en la urgencia, y esa es una de las maniobras que se realizan, que es con un ayudante, hacer contratracción desde el brazo, tracción desde la mano, y una presión relativa desde el olecranon hacia distal. Y posteriormente, si es una lesión pura y no está asociada a fracturas, se deja con una férula de yeso en 90 grados durante unos 10-15 días para empezar posteriormente a rehabilitar. Hay otras maniobras de reducción, como es la de Parvin, la de Maynard-Quigley, que se pueden hacer solamente sin ayudante, en la cual se lo deja al paciente en decúbito prono. La diferencia entre una y otra es que la de Parvin, el hombro está apoyado en la camilla, y en la otra es el brazo el que está apoyado en la camilla, y se realiza tracción. Posteriormente uno puede valorar la estabilidad, sí, pero para valorar la estabilidad tenés que tenerlo al paciente con anestesia general. Ustedes han visto algunos, cuando han venido pacientes a control en consultorio, que es muy difícil valorarle la estabilidad. Se puede hacer maniobra de varo-valgo, o quizás cajón anterior-posterior, pero para hacer una maniobra para inestabilidad rotatoria posterolateral, como es la pivot shift, es bastante más difícil o casi imposible por la resistencia que genera el paciente, por el dolor que produce, ¿sí? Entonces lo ideal es hacerlo bajo anestesia, ¿sí? La prueba, tanto de varo-valgo como, principalmente el varo-valgo, se hacen con extensión completa o en diversos grados de flexión hasta 30 grados para desbloquear el olecranon de la fosa olecraniana del húmero distal. En cuanto al resto de las luxaciones, son mucho más raras. La luxación, yo no he visto, creo que las únicas que he visto en toda mi carrera han sido luxaciones posteriores, pero hay otros tipos, como por ejemplo la luxación anterior, que se produce tras una caída con una fuerza que golpea al antebrazo flexionado en la cara posterior. Es decir, que puede estar asociado a una fractura de olecranon, puede haber lesión de la arteria humeral, el tendón del bíceps tensa la piel anterior y el húmero distal la parte posterior. Y la maniobra de reducción es inversa a la realizada en la luxación posterior, es decir, que hay que tratar que la maniobra de contratracción sea hacia adelante y no hacia atrás. Luxación externa e interna, hay un ensanchamiento del codo por el desplazamiento, ¿sí? En las radiografías anteroposteriores se muestra que la escotadura sigmoidea mayor del cúbito se encuentra a nivel del plano de la paleta humeral. La maniobra es una tracción distal del antebrazo y contratracción del brazo, con extensión moderada, y luego presión interna o externa. Son similares en todas a la maniobra para la luxación posterior.
La divergente también es rara, la anteroposterior es la más frecuente, como lo vemos en la radiografía. Se luxan los huesos del antebrazo en direcciones opuestas. Consiste en una luxación posterior del cúbito con la apófisis coronoides alojada en la fosa olecraniana. ¿Sí? Y se produce, lo más importante es que es producida por una pronación forzada tras haberse roto el ligamento colateral medial, es decir, en el último estadio. Y la maniobra es lo mismo, reducir primero el cúbito en forma similar a la luxación posterior, y cuando se realiza la reducción del cúbito, también se ejerce al mismo tiempo presión sobre la cabeza del radio. Y la inmovilización en flexión con el antebrazo supinado. La luxación recurrente puede ser agudo-crónica, también son raras, pero ocurre en el contexto de un grave traumatismo, y acá aparece un concepto que es la tríada terrible del codo, es decir, cuando está asociada la luxación del cúbito humeral a una fractura de cabeza del radio y a una fractura de la apófisis coronoides. Porque no te gustaba pelear con gente que... La tensión muscular en reposo es mínima cuando ocurre una lesión de este tipo, y la mayoría de veces puede prevenirse la reluxación manteniendo la flexión del codo durante varios días hasta que el paciente recupere el tono muscular, y de esa manera se pueda llegar a evaluar y a tratar las lesiones tanto de las partes óseas, las partes óseas comprometidas. Se deben realizar radiografías frecuentemente para asegurarse que la luxación permanece reducida durante la movilización. En ocasiones puede ser necesario el uso de fijadores externos articulados a fin de permitir movilidad sin perder congruencia post-reducción. Y la crónica es bastante más rara, donde se puede producir una luxación recurrente, es de un diagnóstico difícil en individuos jóvenes atletas, y hay veces que puede pasar desapercibida. Se ha sugerido la patogenia que sea por relajación de la región lateral, que sea la causa fundamental, como una forma análoga a la lesión de Bankart en las luxaciones residuantes de hombro. Como complicaciones, vamos a encontrar la más frecuente es la limitación de la extensión, y eso es lo que le decimos a los pacientes siempre, que tengan en cuenta de que pueden quedar con una secuela como es la limitación de la extensión. ¿Sí? Hasta los primeros 6 meses puede ser útil la ferurización, pero lo ideal es darle movilidad lo más precoz posible. Las neurológicas, el nervio cubital puede estar siendo susceptible por elongación en valgo, en el caso de los niños, que es más frecuente la fractura de la epitróclea, puede haber compromiso del nervio cubital. Lesión de la arteria humeral, asociada también puede haber síntomas del nervio mediano, lesiones articulares, fracturas del epicóndilo, de cabeza radial, tanto medial, del epicóndilo tanto lateral como medial. La formación de hueso heterotópico. Y ahí llegamos a un concepto de hueso heterotópico, que muchas veces tratamos como calcificación ectópica, osificación heterotópica, la miositis osificante. La miositis osificante es un tipo de osificación heterotópica, y la calcificación ectópica es la mineralización de partes blandas en sitios donde normalmente no hay una calcificación, como por ejemplo en las inserciones del tendón del tríceps, por ejemplo, que vemos en algunas oportunidades que se puede ser causa de las bursitis. La formación del hueso heterotópico es el crecimiento anormal de hueso, ¿sí? Hueso, en cápsulas, ligamentos, músculos, tendones, donde previamente había lesión. Es decir, hay un hematoma, ese hematoma se organizó, se calcificó, y puede producir hueso que lleve a la rigidez. Puede haber una relación con el HLA-B18, hay dolor y pérdida del balance articular con rigidez. La fisioterapia agresiva puede exacerbar la formación de hueso. En un 10% de luxaciones asociadas a fractura del radio puede haber formación de hueso heterotópico, y lo que se requiere es una decisión quirúrgica, y con frecuencia hay que resecar también cápsula para restablecer la movilidad articular. Si uno puede tratarla antes de las 48 horas, puede haber menor posibilidad de formación de hueso heterotópico.
En cuanto a la fractura de la apófisis coronoides, se debe al impacto contra la tróclea humeral, la inserción del músculo braquial. Si leemos el Ramos Berti, nos dice que tenemos que dejarla inmovilizado con un yeso en flexión de 90 grados para dejar relajado el braquial anterior para que no traccione sobre la apófisis coronoides que está fracturada. En realidad, el braquial anterior se inserta más distal a la base de la apófisis coronoides, por lo cual no influiría en una lesión tipo 1 o 2, como vemos en la figura de la clasificación de la fractura de coronoides, no influiría en el desplazamiento de la misma, ¿sí? Pero sí puede influir en el grado de inestabilidad. Por eso, cuando vemos un traumatismo, hacemos una radiografía de codo por un traumatismo de dolor y vemos que hay una fractura de la coronoides, podemos sospechar que puede haber habido un episodio de luxación. Es decir, entre el 2 y el 10% de la luxación del codo hay una fractura de la apófisis coronoides, y las tipo 3 son las que tienen indicación quirúrgica absoluta. En las demás, bueno, se hacen las pruebas para evaluar la estabilidad. Este es un protocolo de tratamiento del Hospital Italiano de Buenos Aires para el diagnóstico de tríada terrible del codo que veíamos hace un rato, ¿sí? Que puede llevar a las luxaciones recurrentes. La tríada terrible es la luxación del codo con fractura de cabeza del radio y fractura de la apófisis coronoides. Y ellos dicen como conclusión de que el protocolo sería que si la articulación es estable, se hace una inmovilización en 90 grados de flexión por 10 y 15 días, posteriormente movilidad activa protegida con bloqueo en extensión hasta los 30 grados por 4 semanas, y después fortalecimiento muscular a partir de la 8ª semana. En el caso de que sea inestable, bueno, se opta por el tratamiento quirúrgico. Primero tratar la fractura de la cabeza del radio, si es posible, la reconstrucción se hace con osteosíntesis, y si no, la prótesis. Posteriormente se fija la coronoides por vía medial o lateral, se evalúa la estabilidad, si es estable la articulación, vamos a la inmovilización por 15 días, y si no es estable, se repara el ligamento colateral medial. Fracturas del olecranon, ¿sí? Bueno, junto con la apófisis coronoides, el olecranon forma la escotadora sigmoidea del cúbito, donde articula con la tróclea humeral y que permite la movilidad solo en el plano antero-posterior, ¿sí? Proporcionando lo que dijimos al principio, la estabilidad para la articulación del codo en los movimientos extremos. Recordar, principalmente en las radiografías en los niños, que el núcleo de osificación del olecranon aparece a los 10 años, se fusiona alrededor de los 16, y que el tendón del tríceps cubre la cápsula posterior del codo antes de insertarse en el olecranon. Como mecanismo de lesión tenemos mecanismos directos e indirectos. Los indirectos es el arrancamiento del olecranon por la fuerza generada por el tendón del tríceps durante la caída. Entre los signos y síntomas, la incapacidad para extender el codo de forma activa contra la gravedad, es el signo más importante. Algunas veces es difícil, porque el paciente le cuesta colaborar por el dolor. También realizar una exploración neurológica cuidadosa, porque puede haber lesión del nervio cubital, especialmente en las conminutas. Y lo que se solicitan son radiografías, tanto de frente como de perfil, y tomografía en el caso de fracturas, que veamos en la radiografía, fracturas conminutas con compromiso de la caricia articular. La clasificación que se usa es la de Colton, no desplazadas y estables, y las fracturas desplazadas. Las no desplazadas y estables tienen menos de 2 milímetros de desplazamiento, y además no debe desplazarse cuando se realiza una flexión suave de 90 grados o extensión contra la gravedad. Y las desplazadas pueden ser por avulsión, oblicuas transversas, conminutas, fracturas, luxaciones. La tipo 1, que es la no desplazada, se deja una inmovilización braquipalmar en 90 grados, unas 4 semanas, seguida de ejercicios de movilización dentro de la amplitud de protección, evitando la flexión del codo por encima de los 90 grados hasta la 6ª u 8ª semana. No inmovilizar en extensión para evitar la rigidez, es decir, recordamos posición funcional.
Yo la verdad no lo suelo, ya después lo charlaremos ahí con Blanco, con Stem. Las veces que he tratado una fractura no desplazada, no le he dejado 4 semanas y le he empezado a dar movilidad, por quizás falta de confianza con el paciente que puede revisarlo bien, y lo he dejado 6 semanas y recién en la 6ª semana le he empezado a dar movilidad. En cuanto a las desplazadas, bueno, las A, que son las abulsivas, son más frecuentes en ancianos. Se puede dejar la lesión abulsiva como está, o como dice aquí, que se puede resecar y hacer una reinserción del tríceps a nivel del cúbito proximal. Las tipo B, que son las transversas y oblicuas, ¿sí? En el caso de las transversas, si no son con minutas, se puede hacer el sistema alámbrico absorbe tracción, o si son con minutas, usar placa con tornillos para evitar el colapso articular. Las oblicuas, se evita el SAT y se hace fijación interna con placa. Las tipo C, que son las con minutas, habitualmente por trauma directo, o sea, golpe directo sobre el olecranon. Si no hay luxación y sin lesión de partes blandas, se tratan mejor mediante escisión del olecranon y reinserción del tríceps al hueso restante. Si no es posible, bueno, fijación interna con combinación de placa y banda de tensión. También un poco depende de la edad, ¿no? Las D, que son las asociadas a luxación, el objetivo es restaurar el alineamiento y la estabilidad del cúbito mediante la fijación interna, como en las anteriores también, pero bueno, no menospreciar la importancia de lesiones de partes blandas concomitantes. Dijimos recién, el sistema alámbrico absorbe tracción se basa en transformar las fuerzas de tensión en fuerzas de compresión, de modo que el movimiento articular, con el movimiento la fractura se comprima. La contrapresión, te he explicado por la contrapresión de la tróclea bajo la tensión del tríceps, que produce una fuerza de compresión a través de la fractura, lo suficientemente fuerte como para permitir el inicio inmediato de los movimientos activos. Lo que hemos realizado hace poco, creo que estaba Agustín, que me ayudó a operar un paciente con una fractura de olecranon. Nos basamos en este trabajo que utilizan desde el Hospital Siro-Libanés de Buenos Aires, que utilizan ahora, en vez de hacerlo con alambre, lo hacen con suturas de alta resistencia. Se hace con doble lazada, y dan suficiente estabilidad. Dice que la resistencia es tan fuerte como la de un alambre. Así que la conveniencia, la ventaja que tiene es que estas lesiones tienen algunas complicaciones, estos tratamientos tienen algunas complicaciones, como el aflojamiento del material, y muchas veces hay que sacarlo. En el caso de que se aflojara tratado con esta técnica, uno lo único que tiene que hacer es un pequeño abordaje para sacar los clavos. Si fuera con alambre, hay que repetir el abordaje para sacar también el alambre. Tenemos un solo caso nosotros nada más en la clínica hecho, pero nos fue bastante bien. Indicaciones de decisión, bueno, lo que dijimos hace un rato, es decir, para resecar tienen que ser fracturas antiguas que no consolidaron, que produzcan dolor, y que hay que reinsertar el tríceps, fracturas conminutas, fracturas en los ancianos, fracturas extraarticulares, fracturas abiertas en las que la viabilidad de la parte blanda sea cuestionable, y tiene sus desventajas, principalmente la pérdida de fuerza, de movilidad y de estabilidad. Yo no he tenido que resecar, quizá Fernando haya hecho, creo que hicimos con él una reinserción del tríceps. En general son pacientes que toleran, cuando son mayores, toleran bastante bien digamos, la pseudoartrosis, porque se produce un tejido fibroso cicatrizal que genera cierta estabilidad, y como no son pacientes con una alta demanda, no hace falta tener que pensar en resecarlo. Hay una paciente que operamos hace un tiempo, no lo operamos, que lo operó allá en Milán, una fractura de cadera, y tenía asociada una fractura, una médica, tenía asociada una fractura del olecranon, y anduvo bastante bien, de la cadera. Complicaciones: la rigidez articular,
la artrosis postraumática, la pseudoartrosis de los fragmentos fracturados. Tengo una paciente con que hizo una pseudoartrosis, lesión del nervio cubital, aflojamiento del implante también es bastante frecuente. Bueno, y por último, la fractura de la cabeza del radio. Bueno, ya dijimos que participa en la estabilidad del codo, tensando la banda lateral, y produce movimientos, es la responsable de la producción de los movimientos de pronosupinación y flexoextensión. Se produce por caídas con el codo en extensión, es similar a la fisiopatología a la de la luxación de codo, y bueno, Mason la clasifica, ya la saben, las tipo 1 no desplazadas, las tipo 2 parcialmente desplazadas, con minuta tipo 3 y asociadas a luxación de codo las tipo 4. En las tipo 1 se realiza inmovilización durante 4 días como máximo, comenzar pronosupinación tan pronto como sea tolerada. Yo antes la solía dejar más tiempo y bueno, hoy en día sí la movilizo más en forma más temprana. Pero es importante lo mismo, advertirle al paciente que puede persistir el dolor y la rigidez durante algún tiempo y la fractura ocasionalmente puede desplazarse, ¿sí? No darle total confianza porque va dejando de doler, va teniendo mejor movilidad y se va quitando el cabestrillo. Puede existir pérdida de la extensión también de 10 a 15 grados. Las tipo 2, si no hay bloqueo mecánico y la incongruencia es menor a 2 milímetros, se puede tratar de forma similar, en forma conservadora, y si hay un bloqueo mecánico, la pronosupinación, la fijación interna, osteosíntesis versus escisión versus reemplazo prostésico ante sospecha de lesión de membrana interósea. Y las tipo 3 ya es cuando hay fractura con gran conminución, bueno, ya no se piensa en la fijación interna, sino en la escisión versus el reemplazo protésico. Cada vez se hace menos resección, artroplastia de resección y más artroplastia con sustitución. No sé si Alejo tenía, perdón, Alejo no, Augusto.